Buenas tardes, bienvenidos a la clase virtual de preparación para la entrega del trabajo final de investigación en finanzas internacionales, grupos A y B, que son los de contaduría pública. Están viendo en mi pantalla el enunciado con el trabajo en la segunda parte, que es la que se debe entregar, y le estoy sombreando, y explicaré en este video los pasos para hacer el gráfico de tornado del proyecto de la universidad, poniendo a variar el precio de la matrícula, el número de estudiantes, la tasa de cambio y la tasa de descuento. Lo voy a hacer de una manera simplificada en un Excel, donde vamos a tener menos variables, pero el procedimiento es lo importante para que lo imiten y lo emulen. Entonces, a esta primera parte de la hoja de cálculo la vamos a llamar el caso base. Y le voy a crear un espacio aquí en el Excel para las variables de entrada, también conocidas como los inputs. Necesito poner a variar la tasa de cambio, el número de estudiantes por semestre y la tasa de descuento. Quiere decir que en esta celda C4 voy a introducir un valor para la tasa de cambio. Vamos a usar un valor ficticio de 4.000. Un número de estudiantes por semestre, vamos a usar el que aparece en el enunciado de 33 y una tasa de descuento de 0.12. Mi computador es 0,12. Dependiendo de si ustedes tienen separador decimal, coma o punto, tengan cuidado ahí. Esto pues puede ir en cualquier parte de la hoja de cálculo, pero yo lo estoy metiendo en la esquina superior izquierda para que sea más visible como variables de entrada. Luego viene una sección donde viene el algoritmo o el modelo. Y aquí lo que dijimos es que íbamos a tener un rubro de ingresos, un rubro de costos y un rubro de utilidad bruta que sale de la diferencia entre los ingresos y los costos. Ahora, no lo voy a hacer con todos los pasos y con todos los juguetes como en el enunciado del trabajo, pero sí voy a enlazar todas esas tres variables de entrada a ingresos y costos acá abajo. Por ejemplo, vamos a suponer que los ingresos es igual a el número de estudiantes por semestre por 2 semestres por una matrícula de 1,5 millones. La matrícula también es uno de los... El precio de la matrícula es el cuarto valor que hay que meter como variable de entrada. Incluyamos aquí precio de la matrícula. 500.000. Entonces decía, mis ingresos van a ser iguales a 2 semestres, 33 estudiantes y 1,5 millones. Esto es una versión simplificada que no corresponde a la realidad porque ustedes saben que para hallar los ingresos en el trabajo, en el avance, tuvieron que hacer un montón de maromas, de mirar las cortes, cuando entraba un semestre, cuando entraba el otro. Esta es una versión simplificada rápida, solamente para entender cómo se hace a partir de un Excel el gráfico de tornado. Ustedes estos conocimientos los van a repetir para su Excel que ya hicieron en el avance, de pronto añadiéndole algo en la parte de arriba o en la parte de abajo con las variables de entrada. Lo importante, el mensaje, la moraleja, es que estas 4 celdas deben estar enlazadas con fórmulas que se actualicen automáticamente en esta parte que dice modelo. Y finalmente abajo vamos a tener la variable de salida o output, que en nuestro caso se llama valor presente neto. ¿Sí? Entonces tenemos una estructura de 3 secciones, una de variables de entrada, una de modelo y una de variables de salida. Enlacemos para que aparezcan los estudiantes por semestre y el precio de la matrícula asociado a los ingresos.
con alguna fórmula, yo simplemente lo multiplico por 2 bajo el supuesto simplista y equivocado, pero vamos a seguirlo haciendo así, solo por ilustración, de que así van a quedar los ingresos totales. Si notan, ya hemos incorporado 2 de las 4 variables que necesitábamos. Entonces vamos ahora en los costos a tener en cuenta que son 7 materias, que son $12 la hora y que el dólar está a 4.000. Esto por supuesto está equivocado porque hay que meterle más multiplicaciones de cuántas veces a la semana, cuántas veces al semestre, cuántas veces al año, etcétera, etcétera. Y todo el tema de las cohortes. Primera cohorte son 7 cursos, pero en la segunda también son 7 cursos. Esto es una versión simplista, simplemente para que vean que sí va a haber un enlace de la variable de entrada que hace parte del gráfico de Tornado. Son estas 4 de aquí, con la sección que se llama modelo. Entonces lo siguiente es entender que como estos son proyecciones, vamos a tener que esto en realidad es para el año 1, simplemente 1, y que esto lo podemos extender hasta el 10. De modo que podríamos, por ejemplo, fijar precio de la matrícula y estudiantes por semestre. Hacemos con la tecla F4 de Excel. ¿Por qué? Para así poder extenderlo los 10 periodos. Esto por supuesto está mal hecho, es simplista, pero es simplemente para que quede todo atado a la parte de arriba y poder generar después el gráfico de Tornado. Ustedes en sus casas tienen que hacerlo con todos los detalles de cómo lo hicieron en el avance. Los costos también, importante que queden atados y con fórmula fija a la celda donde está la tasa de cambio. Lo proyectamos. Hay otras cosas, después de la utilidad bruta, ustedes en sus casas tienen que restarle los gastos administrativos para llegar a la utilidad neta antes de impuestos. Y esa es la que van a traerla a valor presente. En mi caso, en este modelo, yo de una vez voy a traer el valor presente de la utilidad bruta. Entonces la fórmula para hacerlo es con la celda, con la fórmula BA, una tasa de descuento que va a quedar fija. El número de periodos me lo va a dar esta fila 10. Pago me lo vuelvo y valor final lo antepongo del signo negativo y le pongo esa celda que quiero traer al presente. Con eso lo termino y lo extiendo. Primero extendamos el de utilidad bruta, luego extendemos el del valor presente a la utilidad bruta, esto luce algo como esto. También hay una inversión inicial por ahí. Que se produce en el año 0. Entonces podemos tomar todo esto, desplazarlo para que en el año 0 yo sepa que hay un valor presente de utilidad bruta, que es la inversión inicial de 40 millones de pesos. Y ese sí va en negativo. Entonces este puede ser un proyecto que cumple con lo mínimo, que es tener las 4 cosas de arriba enlazadas. Repasemos. En ingresos están enlazados las variables de la fila 5 y 7, estudiantes por semestre y precio de la matrícula.
En costos está enlazada la variable de la fila 4, tasa de cambio, y la única que faltaba era la tasa de descuento, que queda enlazada en la fila 14. Y como está fijada, cuando la extienda horizontalmente, cada uno de estos también va a tener la tasa de descuento ahí. Noten entonces que por estar en la hoja del caso base, ninguno de estos valores los voy a cambiar en un 1%, están estáticos. Y simplemente calculo la variable de salida como la sumatoria de todos estos valores, incluyendo el costo de la inversión inicial. Con eso completo, vamos a grabar esto, con eso completo la hoja de caso base y cumplo con tener las 4 variables de entrada que hacen parte del gráfico de Tornado enlazados en el desarrollo de la proyección. Comencemos ahora a crear 4 duplicados de una vez. Mover o copiar, crear una copia, mover al final. Hacemos 1, 2, 3, 4. Esta es una forma manual de hacer un análisis de sensibilidad, porque en la práctica los contadores y los analistas financieros que hacen estas análisis de riesgo ante la tasa de cambio utilizan unos paquetes de computador, unos software que se llaman Crystal Ball o uno que se llama R. Pero vamos a aprender a hacerlo manualmente. Uno lo hace una vez manualmente, solo para entender de dónde sale todo. Entonces a cada una de estas le voy a cambiar el nombre según las variables de ella. Tasa de cambio, estudiantes por semestre, tasa de descuento y precio de la matrícula. En este momento todas son iguales. Lo que va a cambiar es que, por ejemplo, en tasa de cambio, yo voy a modificar una sola de las celdas de esta hoja. Todo lo demás se va a cambiar, pero no porque yo lo cambie, sino porque al cambiar esta celda se me van a cambiar, por ejemplo, todas las que tienen costos y que están enlazadas a ella, que son todas las de la fila 12. Algo parecido les va a pasar a ustedes, pero no porque tengan la misma fórmula mía simplista, sino porque ya tienen ustedes la realidad, la real de la vida real. Entonces, la idea es hacer lo que se conoce como un microchoque, un cambio diminuto al valor de la tasa de cambio. Se estandarizan estos cambios a que sean del 1% y eso, la mejor manera de escribirlo es multiplicar a 4 por al valor inicial del caso base, siempre multiplicarlo por 1.01 o 1 más 0.01, que también es igual de equivalente. Y en mi computador los puntos, los separadores decimales son con coma. Entonces, ¿en qué se diferencia mi hoja TC de la hoja caso base? Son exactamente iguales. Aquí estoy en caso base. Tasa de cambio aquí vale 4000, mientras que en la hoja tasa de cambio TC todo es exactamente igual excepto por esta celda, que la voy a poner incluso en amarillo para más señas. Eso me cambia todo esto al ponerla en 4040. Al cambiar eso, pues también me cambia la utilidad bruta, porque la utilidad bruta en todas está afectada por eso, y me cambia los valores presentes porque son afectados por la utilidad bruta. Y al cambiarme ese, también me debe cambiar este, porque este sale de la suma de los valores presentes de la utilidad bruta. Con esos cambios ya yo tengo que el valor presente neto me cambió de este valor, miren que termina en 604,9, a este valor que miren que termina en 620,1. Entonces ya yo puedo hacer un primer análisis aquí, donde puedo tomar el valor presente neto final menos el valor presente neto inicial,
Y eso sería igual a este que es el final menos este que es el inicial. Y esto es una variación absoluta. La variable de salida. Si quiero calcular la variación porcentual, pues voy a tomar el valor de la variación absoluta y lo divido entre el valor inicial, que ese es el caso base. Pongamos esto con formato o porcentaje a varios decimales. Entonces, como 18.000 pesos, que fue lo que cambió el valor presente en variación absoluta, representa un porcentaje muy pequeñito de los 51 millones, de los 517 millones del valor presente neto. Decimos que la sensibilidad de la variable de salida, la reacción, la forma en que reacciona la variable de salida ante cambios en la variable de entrada es muy poco sensible en este caso. Por supuesto que esto está diseñado solo como un ejemplo aquí de Mickey Mouse, para que entiendan cómo se hace el gráfico, no está con los valores de las fórmulas como les debe dar verdaderamente a ustedes. A ustedes creo que les estaba dando en el avance que, por ejemplo, ante la tasa de cambio sí existía una reacción muy sensible, porque era mayor al 1%. Eso en cuanto a la tasa de cambio. Veamos ahora qué pasa con los estudiantes por semestre. Resalto lo que voy a cambiar. Me preparo para ver cómo eso va a afectar, por ejemplo, los ingresos, y de ahí la utilidad bruta, y de ahí el valor presente de la utilidad bruta, y de ahí el valor presente neto final. ¿Por qué? Porque ya no voy a poner un valor de 33, sino que lo aumento en un 1%. Repitiendo estas cosas de acá. Sí, trabajemos con 4 decimales. Ok. Y luego lo hacemos también para la tasa de descuento. Lo único que vamos a variar en la hoja correspondiente es esa variable de entrada. Me preparo para que se afecte esta fila 14 y indirectamente se me va a afectar la fila, el valor de la variable de salida. Entonces vamos a cambiar el valor, lo afectamos por un choque del 1%. Ahí cambió todo, le hacemos de nuevo estas cosas. Y finalmente el precio de la matrícula, le hacemos también su análisis de sensibilidad. Ahí me preparo para que eso me afecte la fila 11, luego la 13, luego la 14 y luego la 19. Pero la que voy a afectar es únicamente la celda de donde está la variable de entrada. ¿Cómo? Pues alterándola, subiéndola en un 1%.
como todas estas otras cosas. Y así obtengo 4 valores representan la reacción de la variable de salida ante movimientos de cada una de las variables de entrada: tasa de cambio, estudiantes por semestre, tasa de descuento y precio de la matrícula, todas señaladas en amarillo en la sección correspondiente. Con todos esos valores, cuando quiera hacer la gráfica de tornado, tasa de descuento, EPS, precio de la matrícula era este. Cuando llegue a una hoja nueva donde quiera hacer el gráfico de tornado, la idea es que me siga por una estructura donde tenga 3 columnas y 5 filas. 3 columnas y 5 filas, donde la primera va a ser la variable. Aquí voy a tener TC, S, TDD, TD. Aquí yo voy a tener cuando hay un aumento del 1% y aquí cuando hay una disminución del 1%. La que yo calculé fue la de los aumentos. Y lo que va en el contenido son estas reacciones, estos valores de acá. Para la tasa de cambio, para EPS, para tasa de descuento, y para precio de la matrícula. Podemos hacer el ejercicio para el caso de disminución. Vamos a suponer que es simétrico, entonces simplemente la multiplicación de esto por menos 1. Si ustedes lo verifican en sus casas, y teniendo ya este cuadro, pues no es sino seguir los procedimientos de estas instrucciones que les voy a enviar al grupo de WhatsApp para hacer un gráfico del tipo gráfico de barras stacked. ¿Qué significa stacked? Apilado. A ver si lo logramos. Vamos a ordenar esto de mayor a menor.
en valor absoluto. Y me está quedando al revés el gráfico de tornado. ¿Por qué? Cambiemos el orden a ver qué pasa con la gráfica. Pongámoslo de menor a mayor. Bueno, y ahí sí conseguimos. La última no se ve porque es muy pequeña en comparación a las otras dos. Pero sí tiene como una especie de gráfico de tornado aquí. Entonces, en este modelo financiero, las variables frente a las cuales el valor presente neto es más sensible y reacciona con más volatilidad son el precio de la matrícula, el número de estudiantes por semestre, la tasa de descuento y finalmente la tasa de cambio. A ustedes no les va a dar en este orden porque esto está hecho con fórmulas incorrectas, simplistas para ilustrar el procedimiento, pero pueden imitar todo lo demás del procedimiento y verificar que todo esté enlazado para que les funcione bien. Muchas gracias.